La vendieron para saldar una deuda que no era suya, un alma intercambiada por el honor manchado de un hombre débil. Pero el ranchero solitario que pagó por su juventud no era el monstruo que ella esperaba. Era algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Antes de sumergirnos en el polvo y el silencio de esta historia, dinos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas, y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narrativas. El sol de la tarde caía como una sentencia sobre la tierra agrietada, tiñendo el adobe de la humilde choza con un color ocre, el color de la sangre seca y la resignación. Elías observaba la escena desde la distancia, sus manos quietas sobre las riendas de su caballo, su rostro una máscara impasible tallada por el viento, y un pesar demasiado antiguo para tener nombre. No había gozo en esta transacción, solo el peso sordo de una necesidad que se arrastraba por sus venas como un veneno lento. El padre de la muchacha, un hombre quebrado con la mirada vacía de quien ha perdido hasta la última pizca de dignidad, contaba los billetes con dedos temblorosos. Cada billete era un eslabón de la cadena que ahora ataba a su hija a este extraño. La muchacha, Isabel, permanecía de pie junto al poste del porche, una figura delgada y frágil envuelta en un rebozo gastado. No lloraba. Sus ojos oscuros, enormes en su rostro pálido, estaban fijos en el horizonte, como si buscara un camino de escape en el cielo infinito. Elías sintió una punzada familiar, un eco de otro rostro, de otros ojos que también buscaron una salida que él no supo ofrecer. Ignoró la sensación. Se bajó del caballo. El crujido de sus botas sobre la tierra seca fue el único sonido que rompió el silencio opresivo. No miró al padre. Sus ojos se encontraron con los de Isabel por un instante fugaz. Vio miedo. Sí, pero debajo del miedo había una brasa de desafío, una resistencia silenciosa que lo inquietó y, extrañamente, le infundió un respeto sombrío. El padre terminó de contar. Asintió. Una sacudida patética de su cabeza. La deuda con don Ricardo estaba saldada. Elías le hizo una seña a Isabel. Vamos. Su voz fue grave, un murmullo que el viento se llevó casi al instante. Ella no se movió. Su padre le dio un empujón suave, un último acto de traición disfrazado de necesidad. Isabel tropezó hacia adelante, su pequeño bulto de pertenencias apretado contra su pecho, como un escudo inútil. El viaje al rancho fue un ejercicio de tensión contenida, un largo silencio suspendido en el aire polvoriento que se colaba por las rendijas de la vieja carreta. Elías conducía. Su espalda recta y ancha era una muralla que la separaba del mundo que dejaba atrás. Isabel se acurrucaba en la esquina opuesta, haciéndose lo más pequeña posible, como si intentara desaparecer en la áspera tela del asiento. Cada bache del camino era un recordatorio de su nueva realidad, cada crujido de las ruedas, una nota en la lúgubre melodía de su cautiverio. Observaba a Elías de reojo. No era un hombre viejo, pero algo en su mirada, en las líneas que surcaban su frente, hablaba de un cansancio profundo, de una vida vivida bajo una nube de tormenta perpetua. No le dirigió la palabra en todo el trayecto. No le ofreció consuelo ni amenazas. Su indiferencia era casi más aterradora que la crueldad explícita. Era un vacío, un lienzo en blanco sobre el que la imaginación de Isabel pintaba las peores atrocidades. El rancho apareció al atardecer, una silueta solitaria contra un cielo incendiado. No era grande ni ostentoso, solo una casa de madera robusta, un establo y corrales que se extendían como brazos protectores en medio de la nada. Estaba impecablemente cuidado, pero carecía de vida. No había flores en el porche, ni risas de niños, ni el ladrido alegre de un perro. Era un lugar funcional, un refugio o una prisión, la línea entre ambos conceptos peligrosamente borrosa. Elías detuvo la carreta y bajó, sus movimientos metódicos y precisos. Abrió la puerta trasera y esperó. Isabel dudó, sus piernas entumecidas por el miedo y el viaje. Finalmente, bajó, sus pies tocando el suelo de su nueva jaula. Él la guió hacia la casa,
Abrió la puerta y señaló una pequeña habitación al final de un pasillo oscuro. Ahí dormirás. No había más explicación. La dejó sola en el umbral, con el eco de sus pasos alejándose por el pasillo de madera. La habitación era espartana, una cama estrecha con una manta raída, una pequeña ventana que miraba hacia la vasta y desolada llanura, y nada más. El aire olía a madera vieja y a soledad. Los primeros días fueron una danza silenciosa de rutina y vigilancia. Isabel se levantaba antes del alba, impulsada por un instinto de supervivencia que le ordenaba ser útil, invisible. Limpiaba la casa, preparaba comidas sencillas con los escasos víveres que encontraba, remendaba la ropa de Elías con manos torpes pero decididas. Hacía todo sin que se lo pidieran, anticipando una orden que nunca llegaba. Él, por su parte, la observaba. Desde el umbral de la cocina mientras ella amasaba el maíz, desde el otro lado del corral, mientras ella tendía la ropa al sol implacable. Sus ojos no eran lascivos ni crueles, eran analíticos, distantes, como si estuviera estudiando un animal herido, evaluando su capacidad para sobrevivir o su propensión a la traición. Esta observación constante era una forma de tortura psicológica. La mantenía en un estado de alerta perpetua, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando el golpe que nunca llegaba. Una noche, encontró una manta de lana nueva, gruesa y cálida, doblada al pie de su cama. No dijo nada. A la mañana siguiente, junto a su plato, había un durazno maduro, una rareza en esa tierra yerma. Tampoco hubo palabras. Estos pequeños gestos, estas migajas de una humanidad que él parecía querer ocultar, la confundían más que cualquier acto de violencia. Era una trampa, una forma de ablandarla antes de revelar su verdadera naturaleza. Una tarde, mientras él afilaba una herramienta en el porche, la luz del sol poniente le golpeó el rostro de una manera particular. Por un instante, su expresión se resquebrajó. Sus ojos perdieron el foco y parecieron mirar a través de ella, hacia un recuerdo doloroso. Isabel vio un destello de angustia tan pura, tan devastadora, que le robó el aliento. Fue solo un segundo. La máscara volvió a su lugar, más impenetrable que nunca. Pero ella lo había visto. Había visto al hombre detrás del monstruo, o quizás al monstruo que habitaba dentro del hombre. Y por primera vez, sintió algo más que miedo. Sintió una curiosidad peligrosa, un deseo de entender la naturaleza de la oscuridad que los envolvía a ambos en ese rancho perdido en el fin del mundo. La tormenta llegó sin previo aviso, una furia de viento y lluvia que azotó el rancho como un castigo divino. El cielo se oscureció, y el mundo exterior se redujo al estruendo del trueno y el golpeteo incesante del agua contra el techo de madera. Dentro de la casa, el silencio era aún más denso, cargado de electricidad. Elías estaba sentado junto a la chimenea, la mirada perdida en las llamas danzantes, pero Isabel sabía que no las veía. Estaba en otro lugar, en otro tiempo. El sonido de la tormenta actuó como una llave, abriendo una puerta en su memoria que había mantenido cerrada con cerrojo durante años. Se vio a sí mismo, más joven, con el rostro aún sin las marcas del remordimiento. A su lado, Elena, su hermana. Sus risas resonaban en una casa que ya no existía, una casa llena de luz y flores. Tenían deudas, una soga que se apretaba alrededor de sus cuellos, cortesía del mismo hombre, don Ricardo, el cacique que poseía la tierra, el agua y las almas de la región. Elías había intentado negociar, suplicar, pero don Ricardo no quería dinero, quería a Elena. La quería como un capricho, como un trofeo para su colección de vidas rotas. El recuerdo se volvió nítido, insoportable. La noche en que los hombres de Ricardo vinieron. Elías, paralizado por el miedo, se escondió en las sombras mientras se la llevaban. Escuchó sus gritos, luego el silencio. No luchó, no gritó, no hizo nada. La cobardía se asentó en su alma como una capa de hielo, congelando todo lo bueno que alguna vez hubo en él. Elena nunca regresó.
Su destino se convirtió en un susurro, una leyenda trágica en el pueblo. Para Elías, fue una herida abierta, supurante, que nunca cicatrizó. Huyó, se aisló, construyó este rancho como un mausoleo para su vergüenza. Ahora, el rostro de Isabel se superponía al de Elena en su mente. La misma edad, la misma vulnerabilidad, la misma deuda con el mismo demonio. Y él, en una retorcida búsqueda de expiación, había recreado la escena de su mayor fracaso. Había comprado a la chica no para poseerla, sino para enfrentarse al fantasma que lo atormentaba. Esta vez, no se escondería. Esta vez, lucharía. La tormenta amainó al amanecer, dejando un mundo lavado y silencioso. El aire era fresco y olía a tierra mojada, a un nuevo comienzo. Elías no había dormido. Pasó la noche sentado en la misma silla, luchando con los fantasmas que la lluvia había despertado. Cuando Isabel salió de su habitación, lo encontró allí, con la mirada vacía y una vulnerabilidad en su postura que nunca antes había mostrado. Parecía más pequeño, erosionado por el peso de su memoria. Sin decir una palabra, ella fue a la cocina, preparó café, el aroma fuerte y reconfortante llenando lentamente la casa. Llevó una taza humeante y la colocó en la pequeña mesa a su lado. Él levantó la vista, sus ojos enrojecidos por la vigilia. La miró como si la viera por primera vez, no como un símbolo de su fracaso, no como una pieza en su tablero de redención, sino como una persona, una joven que, a pesar de su propio terror y su incierto destino, le ofrecía un simple acto de consuelo. «Se va a enfriar», dijo ella en voz baja. Fueron las primeras palabras que le dirigía que no eran una respuesta a una orden implícita. Él no respondió, pero tomó la taza. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. No hubo chispa, ni romance, solo el contacto de dos soledades, dos almas varadas en el mismo mar de desesperanza. Elías bebió el café lentamente, el calor extendiéndose por su pecho, pareciendo descongelar algo en su interior. Ella permaneció de pie a una distancia respetuosa, observando no con miedo, sino con una incipiente comprensión. En ese momento, en el silencio que siguió a la tormenta, algo cambió. El muro invisible entre ellos, construido con miedo, culpa y desconfianza, desarrolló su primera grieta. No era confianza todavía, ni amistad. Era algo mucho más frágil y fundamental, el reconocimiento mutuo de su humanidad compartida. La dinámica de poder, la de captor y cautiva, comenzó a disolverse, reemplazada por una conexión tácita, una alianza silenciosa forjada en la quietud del amanecer. La necesidad de provisiones se volvió ineludible. Las lluvias habían dejado los caminos transitables pero traicioneros, y las reservas en la despensa menguaban. Elías se preparó para el viaje al pueblo, un lugar que evitaba como una plaga. Dudó por un momento, mirando la puerta cerrada de la habitación de Isabel. Dejarla sola era un riesgo. Llevarla con él era otro, quizás mayor. Finalmente tomó una decisión. Golpeó suavemente la puerta. «Ven conmigo, necesitamos víveres». No era una petición, pero tampoco sonaba como una orden. Era una declaración de hechos. Isabel salió, con el rebozo cubriéndole la cabeza y parte del rostro, sus ojos reflejando una mezcla de aprensión y sorpresa. El viaje al pueblo fue tenso, pero de una manera diferente. Ya no era el silencio de dos extraños, sino el de dos personas que comparten un secreto inconfesable. Al llegar, las miradas comenzaron de inmediato. El pueblo era un nido de chismes y juicios. Las mujeres se detenían en seco, susurrando detrás de sus abanicos. Los hombres en la cantina se asomaban por las puertas, sus ojos evaluando a Isabel como si fuera una yegua en una feria. «Es el ermitaño del páramo», murmuraban. «Mira la muchacha que compró. Pobre criatura». Cada susurro era una pequeña piedra lanzada contra ellos. Elías sintió la vieja ira, la misma impotencia que lo consumió años atrás, pero esta vez se transformó en algo más. Se convirtió en un instinto protector. Cuando un hombre particularmente audaz se acercó demasiado,
Bloqueando su camino con una sonrisa lasciva, Elías se interpuso. No dijo una palabra. Simplemente se paró entre el hombre e Isabel, su cuerpo una barrera de granito, su mirada tan fría y cortante que el hombre retrocedió, murmurando una disculpa. Isabel, detrás de él, sintió una oleada de algo que no esperaba. Seguridad. Por primera vez desde que fue vendida, alguien se había interpuesto por ella. No era un acto de amor, sino de deber, de una extraña forma de honor que estaban haciendo de las cenizas de su vergüenza. En ese mercado polvoriento, rodeados de ojos hostiles, dejaron de ser captor y cautiva. Se convirtieron en un nosotros contra el mundo. Regresaron al rancho mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos violentos de naranja y púrpura. La tensión del pueblo los siguió como una sombra. Apenas habían desatado los caballos cuando dos jinetes emergieron de las colinas. No eran viajeros perdidos. Se movían con la arrogancia de quienes se saben dueños de todo lo que pisan. Eran los hombres de don Ricardo. El corazón de Isabel se detuvo. Elías, sin embargo, no mostró sorpresa, solo una resignación gélida. Los había estado esperando. Los dos hombres, corpulentos y con rostros curtidos por la crueldad, detuvieron sus caballos frente a la casa, levantando una nube de polvo. Uno de ellos, el que parecía el líder, escupió en el suelo. «Ricardo manda saludos», dijo con voz rasposa, sus ojos recorriendo a Isabel con una insolencia depredadora. «Viene a ver cómo se aclimata la nueva adquisición». Elías se movió lentamente, posicionándose una vez más frente a Isabel. Sus manos estaban vacías, a la vista, pero todo su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. «No es una adquisición, y no es de su incumbencia», respondió Elías, su voz baja y uniforme, pero con un filo de acero. El hombre se rió, una carcajada fea que resonó en el aire quieto. «Todo en este valle es de su incumbencia, Elías. Lo sabes mejor que nadie. Pagaste la deuda de su padre, pero la mercancía sigue teniendo el sello de don Ricardo». La palabra mercancía colgó en el aire, un insulto cargado de veneno. Fue el catalizador. Algo en Elías finalmente se rompió. La máscara de indiferencia se hizo añicos, revelando la furia helada que había estado gestándose durante años. «Ella no es de nadie», siseó, cada palabra un golpe. «Y esta es mi tierra. No hay nada aquí para ustedes. Largo». El cambio en él fue tan repentino y total que incluso los matones parecieron desconcertados. Ya no veían al ermitaño quebrado, sino a un hombre acorralado con nada que perder. El líder entrecerró los ojos, midiendo la situación. «Don Ricardo no estará contento». «Dile a don Ricardo», dijo Elías dando un paso adelante, «que si quiere algo de mí, que venga él mismo». Los hombres intercambiaron una mirada. No esperaban esta resistencia. Sin otra palabra, dieron media vuelta y se alejaron al galope, dejando tras de sí una amenaza implícita que era más poderosa que cualquier palabra. Cuando el polvo de los jinetes se asentó, un nuevo tipo de silencio cayó sobre el rancho. No era el silencio del miedo o la incertidumbre, sino el silencio pesado que precede a la batalla. La confrontación había sido evitada, pero la guerra había sido declarada. Elías se giró hacia Isabel. La luz del crepúsculo suavizaba las duras líneas de su rostro, pero sus ojos ardían con una intensidad que ella nunca había visto. Era hora de la verdad. La llevó adentro, a la mesa de la cocina donde ella le había servido café esa mañana. Por primera vez, le contó todo. Las palabras salieron de él como un torrente, una confesión largamente contenida. Le habló de Elena, su hermana, de la belleza y la luz que traía a su vida. Le habló de la deuda, de la cobardía que lo paralizó la noche en que los hombres de don Ricardo se la llevaron. Le confesó cómo su fracaso lo había carcomido, convirtiéndolo en el fantasma que era ahora. «Te compré», dijo finalmente, su voz quebrada por el peso de la confesión, «porque eras un eco de ella. Pensé que si podía protegerte a ti, de alguna manera, podría redimir lo que no hice por ella. Fue un acto egoísta, retorcido. Lo sé». Isabel escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra.
Vio el rompecabezas de este hombre atormentado encajar, las piezas de su comportamiento extraño y contradictorio encontrando su lugar. El miedo que había sentido por él se transformó en una compleja mezcla de piedad y una extraña afinidad. Ambos eran víctimas del mismo hombre, de la misma red de poder y crueldad. Cuando terminó, Elías levantó la vista, su mirada desnuda y vulnerable. Don Ricardo vendrá, no por ti, ahora, vendrá por mí, por este desafío. No tienes que ser parte de esto. Mañana, antes del amanecer, puedo llevarte al sur, darte dinero. Puedes empezar de nuevo, lejos de aquí. Le estaba ofreciendo la libertad, la salida que ella había anhelado desde el primer día. Pero al mirar a este hombre roto que le ofrecía su única oportunidad de escapar, vio algo más. Vio a un aliado. Negó con la cabeza. No, dijo ella, su voz firme por primera vez. Él también me quitó mi hogar. Me quedo. En ese instante, la última barrera entre ellos se derrumbó. Ya no eran Elías e Isabel. Eran un frente unido contra la oscuridad que se avecinaba. Los días siguientes se convirtieron en una febril preparación. La granja dejó de ser un lugar de trabajo doméstico para convertirse en una fortaleza. Elías, movido por un propósito que había estado latente durante años, se transformó. Le enseñó a Isabel no a ser una víctima, sino una luchadora. Le enseñó a cargar y disparar un viejo rifle, a sentir su peso en el hombro, a respetar su poder. Le enseñó a leer el terreno, a entender los susurros del viento y las sombras de las colinas. Isabel, a su vez, aprendió con una rapidez asombrosa. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, convertido en una herramienta afilada. Encontró en sí misma una fuerza que nunca supo que poseía. La noche que sabían que él vendría, una calma antinatural se apoderó del rancho. La luna estaba oculta tras un velo de nubes, sumiendo la tierra en una oscuridad casi total. No esperaron a que don Ricardo llegara a su puerta. El plan era de Elías, pero refinado por la astucia de Isabel. Era una trampa. Utilizaron el conocimiento de Elías del terreno y la percepción de Isabel de la arrogancia del cacique. Dejaron una lámpara encendida en la ventana de la cocina, una invitación engañosa. Don Ricardo llegó no con un ejército, sino con un puñado de sus hombres más leales, incluyendo a los 2 que los habían visitado antes. Confiado, subestimando al ermitaño y a la muchacha. El clímax no fue una ráfaga de disparos indiscriminados, fue una sinfonía de estrategia y coraje. Elías, desde las sombras del establo, eliminó a los guardias perimetrales con la precisión de un cazador. Isabel, desde una ventana del piso superior, creó una distracción, haciendo que Ricardo y su hombre de confianza entraran en la casa. La confrontación final fue personal, brutal. Don Ricardo, un hombre acostumbrado a que el miedo hiciera el trabajo por él, se encontró cara a cara con Elías, no con el joven cobarde que recordaba, sino con un hombre forjado en el fuego de la culpa. La pelea fue un torbellino de furia y redención. Mientras luchaban, Isabel, siguiendo el plan, aseguró la puerta, atrapándolos. Finalmente, fue la voz de Elías la que asestó el golpe final, no un puño. «Esto es por Elena», jadeó, desarmando a Ricardo. En ese momento, la figura de don Ricardo se encogió. Su poder, construido sobre la intimidación y la violencia, se desvaneció al enfrentarse a alguien que ya no le temía. El amanecer llegó, no con la violencia del día anterior, sino con una luz suave y purificadora. Don Ricardo y sus hombres, atados y despojados de su poder, fueron entregados al alguacil del siguiente condado, un hombre conocido por su incorruptibilidad, junto con un testimonio detallado de años de crímenes, firmado por Isabel y Elías. La caída del cacique fue rápida y total. Su imperio de miedo, construido sobre cimientos de arena, se derrumbó sin su líder. En el rancho, el aire era diferente. Elías curaba una herida en su brazo, una marca física de la batalla que había librado en su alma. Isabel limpiaba el rifle. Sus movimientos ya no eran los de una niña asustada, sino los de una mujer que había reclamado su propio destino. La deuda estaba pagada.
no con dinero ni sumisión, sino con justicia. Elías había encontrado su redención, no en un acto grandioso, sino en la protección silenciosa y feroz de una vida. Al salvar a Isabel, se había salvado a sí mismo del fantasma de Helena. No había palabras de amor ni promesas románticas. Su vínculo era más profundo, forjado en el trauma y la lucha compartida. Eran dos sobrevivientes, dos almas marcadas que habían encontrado un santuario en el lugar que una vez fue su prisión. Se pararon en el porche, observando cómo el sol se elevaba sobre las colinas, bañando la tierra en una luz dorada y esperanzadora. El rancho ya no parecía solitario, se sentía como un hogar. El futuro era una página en blanco, incierto pero lleno de posibilidades. Ya no estaban definidos por sus pasados, por las deudas de otros hombres o por su propia cobardía. Eran libres, y mientras el nuevo día se desplegaba ante ellos, por primera vez en mucho tiempo, ambos sabían que lo que viniera después lo enfrentarían juntos, no como captor y cautiva, sino como iguales.